Veamos la filosofía heleno-romana. Primera escuela, los escépticos. Los escépticos eran una escuela que se dedicaron a enseñar la epoqué. La epoqué es la actitud de no predicar nada, porque desconfiaban muchísimo de los sentidos y sabían que las opiniones personales realmente son solo eso, opiniones, y la verdad, por tanto, no sería alcanzable para el ser humano. Hubo escépticos muy radicales y hubo escépticos un poquito que intentaron mantener un poco también la objetividad de la importancia de los principios de la lógica misma, porque sabían perfectamente que caer en esta actitud irreverente de negarlo todo o de al menos poner en duda todo y no dar por cierto absolutamente nada, era una necedad también. La filosofía de ellos tiene tres elementos que florecieron luego de que Zenón formara la escuela, Zenón de Quitio o Zenón de Citium, como dicen algunos libros. Zenón de Citio es el fundador y él va a enseñar tres elementos que evidentemente también los va a obtener a partir de la filosofía de un Sócrates. Sócrates guardaba mucha ironía en su forma de hablar, también se dedicaba a interrogar, como hemos visto, y el tema de la duda. Pero ellos llegaron a exagerar estos elementos, en el caso de Sócrates, lo llegaron a exagerar a grado que se volvieron demasiado, pues, se puede decir un poco insensatos, porque no daban por cierto absolutamente nada. Pero como digo, la escuela tuvo su evolución, y ya veremos a alguien que va a proponer otra postura dentro de la misma escuela. Por tanto, esto conllevó, pues, a la exageración de la ilusión de los sentidos, a esta actitud de creer que los sentidos siempre nos van a engañar y por tanto no va a haber nunca algo verdadero. También llevó a la impotencia ante la razón de cerciorarse de la verdad. Como los sentidos nos engañan, por tanto, ya no podemos adquirir la verdad, y llegaron a esa decepción. Un primer exponente fue Arcesilao. Él enseñaba, recuerden que Sócrates había dicho, solo sé que no sé nada, pues Arcesilao le agrega, ni aún sé de cierto que no sé nada. Quiere decir que para él, ¿verdad? Incluso esta parte de la frase de Sócrates había que completarla. Podríamos incluso cambiar esta frase por una frase un poco más moderna, como diciendo, y ni siquiera de esto estoy seguro. Solo sé que no sé nada y ni siquiera de esto estoy seguro. Era la forma como él creía. Negaba que existiera norma alguna para diferenciar la verdad del error. Esto, como dije, va a cambiar en su escuela misma, porque aparecerá alguien que sí afirma que la verdad se puede adquirir mediante proposiciones lógicas. Así que nuestros conocimientos son simples opiniones, les enseñaba Arcesilao. Lo único que nos queda entonces es guiarnos por lo que es más probable. Entre todas las opiniones, más de alguna tiene que ser probable y por tanto más cercana a la verdad. Pirrón de Elis. Para él las ideas son subjetivas, también son importantes para el proceso de la vida. Diríamos hoy en día que incluso las opiniones son importantes para el proceso de conocer. Evidentemente la estadística, por ejemplo, se basa en esto. La estadística utiliza las opiniones particulares de los cuales extrae un conocimiento objetivo. En la contabilización, por así decirlo, de opiniones más o menos certeras, obtiene evidentemente una verdad objetiva. El hombre debe obrar en conformidad con las prescripciones de la ley. De la ley emana la distinción entre lo que es bueno y lo que es malo. De ahí que en adelante la filosofía vaya a considerar muy importante la ley de la lógica. Pero debe abstenerse de afirmar y de negar cosa alguna acerca de la realidad objetiva del mundo externo, de las cosas sensibles y con mayor razón de las cosas espirituales. Es decir, si nos cuesta entender las cosas materiales, mucho más las cosas espirituales. Y en esto también no se equivoca. El género humano, por mucho que haga esfuerzo racional, por ejemplo, por querer comprender a Dios con la razón, no lo va a poder abarcar. Ya lo veremos más adelante. Una frase de Pirrón de Elis: solo se ha perdido cuando se deja de luchar. Y también él afirma, ni siquiera sé que no sé nada, ¿verdad? Parecida a la frase también de Sócrates. Filón de Larisa. Filón de Larisa es quien va a poner el punto de inflexión en la escuela. Él va a llegar a decir, pues, primero, que intentó sanar este escepticismo radical que había en la escuela. Y segundo, él va a afirmar que se puede dudar, pero sí es posible conocer la certeza, y evidencia como principio de ciencia. Por lo cual, ¿de qué forma podemos adquirir esta verdad o esta certeza? A partir de las proposiciones lógicas. Como pudimos ver anteriormente con el silogismo, sí se puede definir oraciones verdaderas, es decir, llegar a leyes verdaderas
Por lo cual, si podemos llegar a leyes verdaderas con el lenguaje, tiene que haber leyes también en otros conocimientos, ¿verdad? Si en el lenguaje y en la argumentación podemos encontrar leyes, también hay leyes en la física, en la matemática, hay leyes en la química, incluso en la biología, en la genética. Por esa razón no podemos obviar que el universo está siendo gobernado por leyes, y estas leyes que se leen como proposiciones lógicas, ¿verdad?, son las que nos dan certeza. Veamos ahora la filosofía heleno-romana con la escuela número 2, que son los epicúreos. Hablar de epicureísmo es hablar de una escuela que proponía los actos buenos y virtuosos que nos acercan al placer y nos alejan del dolor. Es la búsqueda del máximo placer, ¿verdad?, y del menor dolor posible. Epicuro siempre fue retratado, sobre todo por el mundo cristiano, como alguien depravado. Sin embargo, hay que rescatar desde la filosofía realmente que este perfil no es válido, porque en realidad Epicuro sí tenía una libertad diferente a la de las personas religiosas de Atenas y de las personas religiosas cristianas también, que evidentemente es una vida más noble, la del mundo cristiano, pero no significa por eso que Epicuro haya sido realmente un gran depravado. Lo acusaban de depravación, que es diferente. Y esto tiene que ver por el exceso de libertad que él se dio, un exceso de libertad de no seguir los estándares comunes de la gente religiosa de la época. Él pretendía liberar al alma del terror que en ella provoca las creencias supersticiosas acerca de Dios y de la muerte. Pero hay que aclarar algo, el ateísmo que él tiene, ese tipo de materialismo ateo que él tiene, es un materialismo ateo pero ligado a los dioses paganos, es decir, que él no es que negara la existencia de Dios, simplemente no aceptaba a los dioses que en aquel momento se establecían como los dioses principales, ¿verdad? Le parecía quizá absurdo, no es el único que va a tener esta postura, hay muchos más que dentro de la filosofía se van a volver adversos a la mitología antigua, porque la razón les va a ir haciendo considerar que la naturaleza de los dioses que se creían no corresponde a la idea de un verdadero Dios. El temor que inspira la muerte viene quizá por pérdida o ausencia de la vida presente y de sus goces. Eso lo hemos sentido en algún momento de nuestra vida. La ganas de no morir es el hecho de no poder dejar de disfrutar lo que ahora disfrutamos. Después de la muerte de Epicuro, la palabra epicurio fue sinónimo de vividor. La idea es que la escuela se convirtió, sobre todo para el mundo cristiano, en una escuela básicamente casi parecida a la de los cínicos, así de subversiva. Pero en realidad, si leemos a Epicuro, nos damos cuenta que no es en realidad una escuela de depravación, al contrario, llamaban a la virtud. Eran enemigos públicos por inmoralidad, porque llevaban una vida de libertades y de supuesta conducta antisocial, porque Epicuro fue capaz de comprar incluso un terreno para poder vivir con la gente y hacendado en este lugar con gente que quisiera vivir su estilo de vida, sus discípulos, amigos, pues evidentemente ellos pasaban tranquilos, felices, y los acusaban por esa razón de hasta de hacer orgías, de andar en bacanales, borracheras. Sí, seguramente bebían, seguramente disfrutaban, pero no era que en realidad fueran por así decirlo, unos borrachos totalmente, ¿verdad? Lucrecio es uno de los representantes de esta escuela. Él estuvo perseguido por el miedo a la muerte también, irónicamente se quitó la vida, llegó a tal grado de temer cómo morir, que prefirió mejor morir antes de sufrir una muerte más trágica, ¿verdad? Eso suele pasar normalmente con la gente que comete suicidio, que a veces no puede conciliar o dominar las emociones, y a veces esto le da vueltas y vueltas en la cabeza y termina quitándose la vida por cualquier motivo, por amor, por trabajo, ¿verdad? Por cuestiones comúnmente ligadas hasta elementos de atención, que de repente no tenían la atención deseada en la vida familiar y por diferentes razones familiares podrían llegar a quitarse la vida. De hecho, esta clasificación de 3 tipos de suicida no es mía, es de Emil Durkheim, que nos habla en la teoría del suicidio, en la obra llamada El suicidio, creo que es de 1876 la obra, si no me equivoco. En esta obra estableció que había 3 tipos de suicidas: el suicida altruista, que da la vida por los demás; el suicida egoísta, que se quita la vida porque no quiere compartir con nadie; o el suicida, ¿cómo se llama?, anómico, que es el tipo de suicida que se quita la vida por cualquier razón, que no hay una regla pues clara por la cual se puedan quitar la vida, se quitan por el amor, por el trabajo, por diferentes, ¿verdad? El suicida anómico.
Por tanto, hay que aprender a controlar las emociones, ¿verdad? Es importante para no caer en este tipo de persecuciones o psicosis personales, neurosis que terminan engendrando estos pensamientos negativos a grado que nos llevan hasta la muerte. Para ello, la filosofía es el camino del placer más puro, sin dolor y sin desagrado. En cuanto a la muerte, Epicuro nos dice lo siguiente: es necio quien teme a la muerte, no porque es temible una vez llegada, sino porque es temible el esperarla. Porque si una cosa no nos causa ningún daño con su presencia, es necio entristecerse por esperarla. Así pues, el más espantoso de todos los males, la muerte, no es nada para nosotros porque mientras vivimos no existe la muerte. Y cuando la muerte existe, nosotros ya no somos. Por lo tanto, la muerte no existe ni para los vivos ni para los muertos, porque para los unos no existe y los otros ya no son. Entonces, importante aprender a vivir la vida con tranquilidad, no preocuparse por la muerte, nos va a llegar a todos, es una ley universal, nadie lo puede evitar. Por lo cual, mantener la actitud tranquila, ¿verdad? Incluso aprender a ser como profesionales, personas sensatas a la hora de la muerte de los familiares, ser el brazo fuerte, ser la fortaleza de la familia, en vez de dedicarse a ser, pues, toda una candelaria, ¿verdad? Una calandria, dicen, una calandria, que son las que comúnmente pagaban para poder llorar los funerales. No, es cierto, el dolor hay que sentirlo, se puede derramar lágrimas incluso, pero tenemos que aprender a apaciguar rápidamente ese sentimiento, ¿verdad? Por la misma sensatez a la que nos llama la virtud. Las personas más virtuosas pueden tener luto, pero como manda la misma palabra de Dios, la misma Biblia, que no pasen más de 2 o 3 días, ¿verdad? Es decir, guardar el luto para no dar escándalo, para que no digan, no amaba a la persona, ¿verdad? Pero si podemos evitar realmente sufrir por la muerte, cuando sabemos que es algo inevitable, pues tenemos que aprender también a dominarlo. Eso lo escribe a Meneceo en la carta Epicuro. Epicuro y el placer. Todo placer, dice, por su misma naturaleza es un bien, pero no todo placer es deseable. Igualmente todo dolor es un mal, pero no debemos huir necesariamente de todo dolor. Y por lo tanto, todas las cosas deben ser apreciadas por una prudente consideración de las ventajas y las molestias que proporcionan. En efecto, en algunos casos tratamos el bien como un mal y en otros el mal como un bien. Por ejemplo, el darle una nalgada a tu hijo, ¿verdad? No es un mal cuando ves lo que vas a lograr con esa nalgada, que es a rectificarle la vida. De hecho, la mayoría de nosotros que fuimos criados con una familia donde hubo disciplina y nos pegaron cuando hacíamos lo indebido y estamos conscientes de que hicimos lo indebido, ¿verdad? Malgastar el dinero, destruir las cosas, hicimos algo indebido o salir sin permiso. Evidentemente el castigo físico nos sirvió para recordarlo y hasta el día de hoy nos ha dejado marcada más que una huella física, una huella espiritual que ha transformado nuestro carácter y nos ha hecho personas de bien. Si no somos ladrones, mentirosos o farsantes en esta sociedad, es porque realmente nos educaron, ¿verdad?, con la disciplina requerida. Y vuelvo a citar aquí la Biblia, porque ya que vamos a entrar cerca a la filosofía cristiana, es un poco interesante recordar un poco la Biblia. La Biblia dice, quien no educa a su hijo con la vara, no lo ama. Entonces es importante que es mejor el castigo a tiempo, ¿verdad?, que la depresión, cuando ya no podemos controlar a los hijos y cuando empiezan a dar todo ese montón de, por así decirlo, ese montón de acciones que llenan de tanta impotencia, desesperanza, dolor y vergüenza. Por cierto, el texto bíblico al cual me he referido, Proverbios 14:24, quien no usa la vara no quiere a su hijo, quien lo ama se apresura a corregirlo. No se trata de matar al hijo, tampoco es llegar a ese extremo, pero una nalgada, un coscorrón de vez en cuando cae bien, ¿verdad? Es importante para lograr un poco la rectitud, porque seamos sensatos. Somos seres humanos racionales y podemos perfectamente dialogar, pero a veces hay personas con las cuales ya no se puede dialogar, ¿sí? Ya no se puede dialogar. A veces hay que entrar a otro ámbito, porque parecieran tan rebeldes y tan llenos de indisciplina que ya no hay forma, no hay palabra que les pueda convencer. Entonces, en este caso, como buenos padres, tenemos que optar a veces por este tipo de castigos, aunque como dicen las madres, las buenas madres, me duele más a mí que a ti, porque no nos gusta lastimar a nuestros hijos. Es parte del amor paterno no querer hacerlo, pero cuando hay necesidad, toca que hacerlo. Y a veces logran entenderlo fácilmente. Lo hemos aprendido así y también nos lo han enseñado así. Epicuro, en la carta a Meneceo también. Lucrecio.
Lucrecio también es otro representante importante, es un discípulo de Epicuro. Él enseñaba que incluso los sueños pueden ser el origen de la preocupación de los hombres sobre la existencia de los dioses. En los sueños hay muchas fantasías y por lo cual de ahí pudieron haber surgido muchísimas de las cosas que él ve hasta absurdas dentro de la religiosidad de aquel momento. Los átomos, dice, son eternos e indestructibles y vagan en el vacío infinito, su movimiento es eterno, él cree que la materia es eterna, aunque el mundo actual debe perecer y disolverse andando en el tiempo. Es decir, que todas las cosas van a morir, van a detenerse, pero la materia seguirá todavía presente. Por tanto, vemos que hay tres tipos de epicureísmo. El primer epicureísmo es el canónico, el segundo el físico y el tercero el ético. En el canónico se estudia las normas a que debe sujetarse el conocimiento para ser verdadero. En este caso, pues analiza los criterios de certeza. El epicureísmo físico reconoce la felicidad como el fin o bien supremo del hombre y por tanto, ¿verdad? Como este es mortal, la felicidad tiene que vivirse también en esta vida, no esperar vidas más allá, sino pensar en el más acá. Y a nivel del epicureísmo ético, pues la norma básica de la moralidad es buscar el placer y evitar el dolor. Pero ojo, el placer también dentro del ambiente de la virtud. No es un placer fuera de la virtud, es un placer bajo la virtud, por lo cual tiene que ser también un placer con dominio. Es indispensable recurrir a los conocimientos que proporcionan tanto el conocimiento del epicureísmo canónico como el epicureísmo físico para realmente poder seleccionar los placeres correctamente. No se trata de dejar rienda suelta a los placeres, sino aprender a dominarlos, ¿verdad? Lo que llamamos hoy en día tener etiqueta, tener la capacidad ética del manejo de las buenas costumbres. Eso es lo que realmente se tiene que lograr. Entonces, ante esta situación, pues es importante hacer la reflexión siguiente. A veces en el mundo de los cristianos somos muy fáciles para poder juzgar a alguien cuando lo vemos quizá con una cerveza. Decimos, ese es un borracho. Y quizás nunca se ha emborrachado, quizás solamente ha tomado cerveza de vez en cuando. Por lo cual no podemos caer en esa actitud de juzgar primero, porque no nos compete juzgar, pero tampoco que caigamos en el error de creer que alguien ya cometió pecado por el simple hecho de tomar una bebida con licor. De hecho, tengamos en consideración, ¿verdad?, tener esa prudencia para no caer en ese error. Solo el sabio, por tanto, puede ser feliz y realmente feliz porque sabe distinguir el camino ético para poder vivir el recto placer.